¿Cómo se te ocurrió la idea de una entrada al purgatorio desde la Catedral de Burgos? En la Catedral de Burgos está el sepulcro del arcediano Villegas, que era un personaje de finales del siglo XV, que fue el primer traductor de parte de la Divina Comedia del infierno al castellano. Él tradujo esa parte y la glosó, la comentó. Yo con 12 o 13 años fui alumno de la Academia de Dibujo de Burgos, que es una institución que se fundó en el 18, muy prestigiosa, donde han estudiado todos los dibujantes de la ciudad. Yo quería ser dibujante con aquella edad y venía desde mi barrio, que estaba en las afueras, a esa academia en el centro de Burgos, en el Espolón, pues durante 2 o 3 cursos. Y siempre después de las clases, que eran por la noche, de 7 a 8 o algo así, paseaba por la catedral. En invierno la Catedral de Burgos era como una especie de barco con ese aspecto de nave o de galeón a oscuras, y el sepulcro de Villegas me llamaba mucho la atención por el lugar en el que estaba situado, al inicio de la girola, por su decoración, que realmente se parecía a la de una fachada o a la de la puerta de un palacio. Estos sepulcros se concebían como verdaderas puertas hacia la muerte, hacia la eternidad, hacia el más allá. Y eso, unido a la idea de la Divina Comedia, que yo no había leído con aquella edad, pero sí conocía muy bien gracias a los grabados de Doré, que son tan fascinantes, con esas imágenes del infierno de Dante y Virgilio paseándose entre los condenados, todo eso junto hacía que el sepulcro de Villegas me resultara muy motivador y desde siempre pues lo tenía muy presente. Yo creo que era natural que se me ocurriera que a través de ese personaje y a través de las pistas que da su sepulcro se pudiera llegar al purgatorio y a donde sea. Aparecida hace 3 años, Inquietud en el paraíso supuso la consolidación del joven burgalés Óscar Esquivias. Ahora está traducida al italiano, podrán leerla en la lengua original de Dante. Sí, eso me hace mucha ilusión y me hace mucha gracia el ver estos personajes tan españoles o tan burgaleses hablando en italiano en la versión italiana. ¿Cuál es el título en italiano? Inquietudine in Paradiso. Suena muy bien, ¿no? Suena muy bonito, sí, suena muy bonito. Se está preparando también una versión cinematográfica, ¿no?, a cargo de Jiménez Rico. ¿Es una novela fácil de guionar para una película? Pues yo creo que no. Es una novela muy extensa, con muchísimos personajes, una novela muy coral, con muchas tramas simultáneas. Una historia en una película convencional se cuenta en 1 hora y media o poco más. Son raras las películas que duran más tiempo. Por lo cual, inevitablemente en el guión hay que reducir situaciones, eliminar personajes, resumir diálogos, y a mí es una tarea que me parece muy difícil. ¿No colaboras en el guión? No, y creo que es mejor que no lo haga, porque para mí sería muy doloroso el tener que hacer esa labor de poda, de prescindir de personajes, y prefiero que sea alguien ajeno, que no tenga una vinculación tan estrecha como la mía, quien haga ese trabajo de, como digo, de poda, que yo no sabría hacer. Yo creo que te hace mucha ilusión, ¿no? Que Sí. salga. A mí el cine me entusiasma y es un género que amo muchísimo, y yo creo que no solo mi generación, sino ya desde muchas generaciones el cine nos ha influido mucho en nuestra forma de conocer historias, de saber contarlas. El cine y la literatura se retroalimentan. Y lo mismo que la literatura ha influido mucho en el lenguaje cinematográfico, también se ha dado esa influencia en el sentido contrario. El cine nos ha influido en los narradores. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué película sale de Inquietud en el paraíso. Yo también. Pues espero que mucha más gente tenga esa inquietud y se llenen las salas. Inquietud en el paraíso es la primera parte de una trilogía que completaste con La visita al purgatorio en la ciudad del Gran Rey y La estancia en el infierno en Viene la noche. Has utilizado registros muy diferentes en las 3. ¿Cuál es tu visión de conjunto? Inspirándome en Dante y en la Divina Comedia, casi lo obligatorio era escribir una trilogía y recorrer esos 3 espacios que él también nos cuenta en la Divina Comedia. Yo hago el viaje inverso al de Dante. Empiezo por el paraíso, en Inquietud en el paraíso, sigo en el purgatorio, en la ciudad del Gran Rey, y acabo en el infierno de la actualidad, en el que viven los personajes de Viene la noche. Yo quería que esta trilogía no fuera una única novela partida en 3, como muchas veces se plantean las trilogías, sino que cada novela tuviera un espíritu propio, independiente y muy acusado respecto a las otras 2.
y que además el lector pudiera transitar por ellas o pudiera empezar la lectura desde cualquiera de las tres, que pudiera empezar, al igual que Dante, su viaje por el infierno, esto es, por Viene la noche, y acabar en Inquietud en el paraíso. Esta obra se apoya en las aventuras y desventuras de dos jóvenes, Rodrigo y Román, en lados opuestos de las dos Españas que lucharán entre sí. Pero ambos tienen en común ser maltratados por un país envilecido e ignorante. Y es que Esquivias combina con fortuna una divertida narración y el contexto del más sangriento de nuestros esperpentos, la guerra fratricida. Como en aquella parte en la que el capitán Paisán, uno de los conspiradores fascistas, contempla a los borrachos en una fiesta popular en la Fuente de la Flora, lo que venía a ser un botellón de la época. Aquello parecía un campo después de la batalla, lleno de víctimas del alcohol y la desidia. Si fuera posible, como en un cuento de brujas, que chasqueando los dedos, sin violencia, todas aquellas personas desaparecieran, el capitán no dudaría un instante en hacerlo. No se perdería nada en el mundo, nadie les echaría de menos, ni siquiera sus familias. Podía imaginar el sufrimiento que causaban a sus madres, a sus novias, a sus hijos. Mientras, en el mismo Burgos, pero en la España opuesta, un artesano vive miserablemente por asumir a su manera sus ideales republicanos. Este alecciona a un sobrino analfabeto sobre la filosofía de su vida, mientras caminan hacia la plaza del pueblo, ignorando un suceso tan trascendental para sus vidas como el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Y usted, tío, sigue trabajando con relojes? Muy poco, según lo que salga. Solo hago arreglos a particulares por mi cuenta, con lo que las plusvalías de mi trabajo son para mí, y eso me da una gran paz espiritual. Además, siempre advierto a mis clientes de que cualquier reloj es un artefacto de explotación burguesa. Y dicho esto, allá cada cual con su conciencia. Yo no soy un cínico, como el secretario del partido, don Clementino Puertas, que es propietario de una joyería en la calle de Laín Calvo. Él se justifica diciendo que todos sus relojes adelantan, con lo que roba tiempo al gran capital y minuto a minuto acerca la llegada de la sociedad socialista. Pero eso son paparruchas. Óscar, ¿crees que seguimos en un purgatorio de las dos Españas o es que estamos en un paraíso un tanto inquieto? Bueno, yo creo que en España la disputa política consume demasiadas fuerzas y demasiadas energías siempre. La historia de nuestro país ha oscilado entre el infierno, el purgatorio, a veces hemos atisbado el paraíso. Con todos los problemas que pueda tener ahora España, estamos en una sociedad mucho más justa, más equilibrada, donde, salvo en el caso del terrorismo, pero que no deja de ser algo marginal, muy doloroso, pero minoritario, vivimos en un país más maduro, más justo, más tranquilo, y bueno, yo creo que estamos en un razonable purgatorio, casi a las puertas del paraíso. Gracias, Óscar. El calor de tu compañía nos ha hecho olvidar este frío día en Burgos. Ha sido todo un placer estar contigo. El placer ha sido mío, Charo. Gracias a ti.